Quiero agradecer a los presentes aquí que nos van a escuchar hoy y también agradecer a la Universidad de Almería la invitación que nos ha hecho. Y efectivamente para mí es un honor y es una oportunidad hablar de una experiencia que en comparación con lo que ha planteado nuestro compañero Bruno, yo me siento muy mayor, porque estoy hablando de una red que comenzó hace 25 años. De todas maneras, yo lo que os voy a plantear aquí es presente, pasado y futuro, porque no por ser tan antigua significa que estamos trabajando como deberíamos, o a lo largo de estos años, lo voy a comentar, bueno, pues hemos tenido ciertas vicisitudes. Lo primero, cuando hablamos del nombre de Maristán, Maristán no es un acrónimo. Maristán viene, no sé si lo conocéis, viene de origen persa, de enfermo y lugar para enfermos. No sé si conocéis el Maristán de Granada. Yo realmente lo he conocido yo he estado 20 años viviendo en Granada, como ha dicho Adolfo, yo vengo de la Universidad de Granada, aunque después me trasladé a Málaga, y es verdad que era un edificio antiguo, en ruinas, en la ladera de la Alhambra, que yo he tardado muchísimos años en conocerlo, pero tiene una historia impresionante, porque realmente fue el primer hospital en el mundo árabe y en el mundo europeo dedicado, en principio, un hospital sanitario, pero después fue dedicado a personas con problemas de salud mental, y fueron los Reyes Católicos los que lo convirtieron en una casa de la moneda. Pero resulta que los vecinos ya empezaron a quejarse, fijaros, estamos hablando del siglo XV y XVI, de que ellos le llamaban los locos, estaban sueltos por allí, estaban caminando, estaban en los barrios, y finalmente se cerró como lugar público, pero fijaros la importancia, que no era ni religioso ni privado, era un lugar público del mundo musulmán en el cual se atendían este tipo de personas. Estuvo, como digo, cerrado hace muchísimos años, y hace como 5 años comenzó su rehabilitación, y justo ha sido en septiembre del 2022 cuando se puede visitar. A mí, que llevaba muchos años en la red Maristán, digo, bueno, a lo mejor esto es una señal de que hay que continuar con la red. Del mismo modo que han sido capaces de abrir este edificio emblemático, pues a lo mejor nosotros seremos capaces de continuar con la red. Vamos a ver, brevemente, el comienzo de nuestra red tiene que ver con el programa Alfa, que no sé si lo conocéis. Nuestra red es una red académica, una red de universidades. No sé por qué se pasa solo, pero bueno. Entonces, en la Unión Europea había un programa de formación con América Latina. Y el profesor Francisco Torres, no sé si lo conocéis, es un psiquiatra ya jubilado, pero estuvo trabajando en Granada, en el IASAN, llevó a cabo, lo vamos a dejar aquí, la reforma psiquiátrica, y cuando él viajaba a los países latinoamericanos se daba cuenta que nuestro modelo, el modelo de Andalucía sobre todo, estaba, bueno, lo querían copiar o querían conocerlo, en fin, y él se puso en contacto con universidades, porque fijaros, el programa Alfa tiene que ser universidades europeas con universidades latinoamericanas, y en 1997 se pidió una subvención para crear la red Maristán. Universidades europeas, pues tenemos la de Granada con el profesor Francisco Torres, actualmente jubilado, en Portugal con el profesor José Miguel Caldas de Almeida, una persona que ha trabajado mucho en temas de salud mental, ha estado en Washington, y en el Reino Unido Michael King. Michael King es una persona hispanohablante muy importante, psiquiatra de la Universidad de la UCL, del Departamento de Psiquiatría, nos dejó justo hace un año, pero ellos tres fueron los fundadores junto con personas de Latinoamérica. En Argentina, el profesor Emiliano Galende, también jubilado. En Chile, el profesor Benjamín Vicente. Y en Brasil, 2 personas, Elis Busnello, jubilado, y José Taborda. Esto estamos hablando hace 25 años, eran personas que se habían implicado mucho en las reformas psiquiátricas, en la atención comunitaria, y decidieron formar esta red. A lo largo de estos años
otras universidades nos hemos ido adscribiendo. En mi caso concreto, yo soy de la Universidad de Málaga y ahora como 5 o 6 años me adscribí a Red Maristán. Y otras universidades de Chile, por ejemplo, la Universidad de Tarapacá, Universidad de Londrina en Brasil. Importante, teníamos que tener convenios de colaboración. ¿Qué quiere decir? Esta es una red de universidades. Había que, y antes era, ahora tenemos internet, estamos hablando hace 25 años, había que mandar el documento por correo a todas las universidades, que los rectores lo firmaran. Era como una pesadilla, que le pusiera el sello, volver a enviarlo a otra. Quiero comentar esto para ver ahora hacia dónde nos queremos dirigir. Entonces, como os comento, 11 universidades, 4 europeas y 7 sudamericanas. ¿Cuál era nuestro objetivo? Vamos a ver, como por un lado nosotros éramos académicos, somos académicos, tenemos por un lado cooperar para eliminar deficiencias y desigualdades que habíamos visto entre los países participantes, pero desde la investigación, ¿vale? Incluyendo nuevas tecnologías, nuevos métodos de evaluación y sobre todo formar a profesionales de la red, tanto alumnos, profesores, investigadores, mediante programas de posgrado y estudios de investigación. Nuestros temas, ¿cuáles eran nuestros principales temas en principio? Bueno, la salud mental comunitaria, evaluar los servicios de salud comunitaria, la reforma psiquiátrica, los hospitales psiquiátricos, sobre todo trastorno mental grave y en 3 vertientes: estigma, necesidades y cuidados formales e informales. Esto era como el foco principal de nuestra red. Los programas de estudios de posgrado, como hemos dicho, lo que teníamos es mucho intercambio. Estamos hablando de 25 años en los cuales profesionales de los distintos nodos hemos ido a las distintas universidades. Fijaros, por ejemplo, en Granada se creó un máster internacional en cuidados comunitarios en personas con trastorno mental grave de larga evolución. Vinieron 7 alumnos que se formaron, 7 alumnos sudamericanos, y cuando estuvieron en sus distintos países, ellos a su vez han ido formando a otros. El caso de Sandra Saldivia, que es la presidenta ahora de esta red, hizo su doctorado aquí, en Granada, y este aprendizaje, ¿no?, el know-how que le llamamos, que aprendió en la Universidad de Granada, lo ha ido trasladando. Hay algunos programas que siguen vigentes. Por ejemplo, en Argentina sigue el programa de doctorado de salud mental comunitaria, en Chile también, en Málaga también hemos aportado el programa de doctorado de nuestra universidad, en Lisboa, y la idea era el intercambio de los profesores, en este caso nosotros. ¿Qué temas? Bueno, pues epidemiología, ensayos clínicos controlados, todo dentro de la atención mental, a la salud mental comunitaria, de las reformas psiquiátricas, de los trastornos mentales, pero especializados sobre todo en sistemas de información y en la evaluación de estos servicios. Por otro lado, ¿qué teníamos? Eran otros ejes, estancias de investigación. Bueno, pues hemos peregrinado, como yo digo, a distintos sitios. Por ejemplo, la UCL, el University College of London, donde el profesor Michael King estaba de referente, al ser hispanohablante, siendo una persona inglesa, que nos recibía a todas las personas de Sudamérica, de España, de Lisboa, y allí hacíamos estancias en los cuales finalmente llevábamos a cabo proyectos de investigación, publicaciones científicas, tesis doctorales. A su vez han venido a Málaga, a Granada, o sea que el intercambio era mediante estancias, como he dicho, mediante cursos y un estudio. Nosotros comenzamos en el año 2000 lo que llamamos el estudio multicéntrico de la Red Maristán. Realmente fue un estudio muy ambicioso. Ahora, cuando miramos hacia atrás, vemos todo lo que hicimos en ese momento y que desgraciadamente en este momento nos está costando muchísimo trabajo por temas de financiación, por distintos motivos. ¿Cuál era el objetivo de este estudio? El estudio tenía como 3 objetivos principales. Por un lado, medir el estigma, las necesidades tanto formales como informales de estas personas y los cuidados. ¿Qué cuidados estaban recibiendo? Y además, como teníamos distintos países, que era Portugal, España, y aquí participaron diversos países de Latinoamérica, ¿qué es lo que queríamos ver? Pues si las diferentes culturas influían en esto, porque a lo mejor finalmente el estigma era mayor en un país que en otro,
o incluso el tema de las necesidades, ¿no? En los países a lo mejor muchas veces, que eso yo he hecho estudios con Alemania, etcétera, y en países a lo mejor en vías de desarrollo menos desarrollados las necesidades podrían ser incluso menores. ¿Qué dos fases teníamos? Primero elaboramos un estudio cualitativo. Este estudio cualitativo lo hicimos mediante grupos focales con usuarios, con cuidadores, tanto formales como informales, y con profesionales, ¿vale? A partir de estos grupos focales, que yo ahora lo pienso, y realmente fue un trabajo, como os digo, todos los países que participaron, todos estos estamentos, a partir de estos grupos focales se extrae la información para desarrollar después unos instrumentos de medida. Vamos a ver, fruto de estos estudios tenemos 2 tesis doctorales dirigidas por Paco Torres, que fue el fundador de la red, y Michael King, la persona de Inglaterra, y estas son, por ejemplo, 2 alumnas, de hecho una de ellas que vino de estancia, pues finalmente está en la Universidad de Jaén, se enamoró de un profesor de Granada y bueno, se quedó a vivir, esto es una anécdota, a vivir en España. Pero fijaros, Argentina, Brasil, Chile, España, Inglaterra y Portugal participaron en todo esto. Entonces tenemos 2 tesis doctorales, una dedicada al estigma y el otra a las necesidades que le hemos llamado existenciales de personas con trastornos mentales graves. Ahí medíamos desde necesidades, porque el profesor Michael King estaba muy especializado en creencias espirituales, entonces muchas veces incluso las creencias espirituales, la religión, etcétera. Hemos intentado abarcar todo lo que nos estaban diciendo todos estos estamentos. Y por otro lado, que hemos creado instrumentos. Como nos dedicamos a la investigación para validar un instrumento, todos lo sabemos, lo primero que hay que hacer es publicarlo en revistas científicas. Entonces, los 3 instrumentos los publicamos en revistas a nivel internacional, porque es una manera de darle un aval científico, y finalmente tenemos, como os comento, tanto en español como en inglés, un cuestionario sobre el estigma hacia las personas con enfermedad mental, un cuestionario de necesidades y un cuestionario de cuidados formales e informales. Están validados, están estandarizados y se pueden utilizar en cualquiera de estos ámbitos. Bueno, estos son los resultados, como he comentado, de la segunda fase del estudio, y también comentaros, aunque no lo tengo aquí planteado, nos planteamos la tercera fase. La tercera fase era muchísimo más ambiciosa, porque era como validar todo esto nuevamente y ver la influencia de las distintas culturas en estos resultados, pero no hemos conseguido financiación. Entonces, en este momento, el estudio grande, potente de todos los nodos, pues lo hemos dejado aquí. ¿Cómo estaba estructurada la red? La red estaba estructurada en torno a lo que llamábamos reuniones plenarias. Hemos tenido muchas reuniones plenarias a lo largo de estos 25 años. Esta, por ejemplo, fue una en Buenos Aires, en Lanús, en Granada también hubo otra en el 2012, pongo a modo de ejemplo, por supuesto, y otra tuvimos en Málaga. Normalmente son al hilo de congresos. Yo organicé un congreso en Málaga, un congreso internacional en el 2015, y los participantes de la red aprovecharon este congreso para tener esta reunión. Aquí os presento, por ejemplo, el comité ejecutivo, que éramos de la red Maristá en el 2015, porque teníamos, como he dicho, la secretaria general, que era Sandra Saldivia, lo dejó el profesor Francisco Torres. Yo estoy de secretaria ejecutiva, desgraciadamente Michael King murió hace un año, y tenemos también a João Batista de Brasil. Llegado a este punto, que por eso a mí realmente me ha gustado que Adolfo me invite a participar aquí, porque estamos haciendo, vamos a ver, no hemos planteado de todo, porque si os habéis dado cuenta, las personas que fundaron la red o están jubiladas o han fallecido. Estamos como los que estábamos en segundo nivel, ¿no? Que ya estamos también mayores, y incluso nos planteamos dejar la red. Pero es verdad que las personas de Sudamérica tenían muchísimo interés en continuar con ella, y hemos intentado poner todo el esfuerzo, pero ¿qué es lo que ha cambiado para plantear yo este punto de inflexión? Vamos a ver, el tema de los convenios han caducado, porque los convenios tienen una vigencia y ha llegado un momento
que ya no están vigentes, ¿no? Como hablaba hace unos días, yo también con Adolfo Cangas, los países latinoamericanos de hace 25 años o la necesidad que ellos tenían de mirar hacia Europa, nosotros vemos que ahora no la tienen. Lo de las redes, ellos, vamos a ver, a mí en Sudamérica creo que soy más conocida que en España. ¿Por qué? Porque ellos miran constantemente la Internet, y de hecho yo coordino un programa de prevención de la conducta suicida en mi universidad, y a mí me han invitado de la Universidad de Chile para que dé un curso, porque digo, ¿dónde me habéis conocido? En la red. Entonces, ellos, si os dais cuenta, publican muchísimo en abierto, en red. Entonces, esta red nuestra que se creó mediante reuniones plenarias, ahora mismo no es viable. No tenemos la financiación, ahora es mucho más competitiva, conseguir un proyecto europeo es muy difícil. Entonces, hemos visto que nuestra red o cambiamos un poco o creo que no tiene mucho sentido. ¿Cuál es nuestro planteamiento de cambio? Después de darle muchas vueltas, estuvimos a punto de cerrar, efectivamente, de clausurarla. Podemos decir, ¿por qué no las basamos no en instituciones, no en convenios, sino vamos a basarlas en personas? ¿No? Vamos a ver quiénes queremos continuar y vamos a tirar para adelante. Y además, yo creo que la idea de Bruno, que ahora compartiremos después un poco en el café, también nos puede servir, ¿no? Y después, antes nos enfocábamos en trastorno mental grave, estigma, vamos a ampliar nuestros focos, no tiene que ser solamente eso. Y después vamos a cambiar la comunicación. Ahora viajar a Latinoamérica es caro. De hecho, todo esto comenzó también cuando la pandemia, ya no nos podíamos reunir, en fin, decíamos, tenemos una página web que ahora os comentaré, están las redes sociales, hay otra manera de comunicarse mucho más ágil. Entonces, este es un poco el nuevo planteamiento que le queremos dar. ¿Qué hemos hecho en estos 3 o 4 meses? Porque estoy hablando de muy recientemente. Hemos contactado con las universidades nuevamente y tenemos ahora un pool de personas, gente más joven, que está muy interesada en continuar. Por un lado, la Universidad de Tarapacá, está al norte una universidad muy pequeñita, pero muy involucrada en todos estos temas, la Universidad de Concepción, que aquí vemos a Sandra Saldivia, que es la presidenta ahora de la Red Maristán, llevamos más de 25 años colaborando, con Pamela Grandón también, y otras personas que se han ido incorporando. En Argentina sigue Emiliano Galende, aunque está jubilado, la profesora Alejandra Barcalá y un Claudio, por ejemplo, estuvo en el curso de Granada. Entonces, por eso decimos que la red se tiene que ir renovando. En Bolivia solamente tenemos en este momento un contacto. Brasil tenemos 2 universidades, la Federal de Pelotas y la Universitario de Jaguariana. En Colombia también se han incorporado nuevamente Elvis Castro, que está muy implicado en esta nueva fase de la red. En Ecuador también es una universidad nueva, con Marco Gamboa y otra serie de profesionales. Y bueno, cuando llegamos a Europa, aquí es verdad que empezamos a tener nuevamente problemas, puesto que José Miguel Caldas, como he comentado, se jubiló y ahora mismo está solamente el profesor Miguel Xavier. En el Reino Unido, bueno, también el punto de inflexión, el profesor, como he dicho, Michael King, era una persona muy querida y muy activa por todos nosotros. Murió, como he dicho, hace un año, salió incluso publicado en The Guardian, porque era una persona que luchó mucho por las personas con trastorno mental grave, también por el colectivo LGTBI, o sea que era una eminencia y a la vez una persona muy humilde. Viajaba allí donde le tenía que ir a dar un curso, un seminario, nos reuníamos mucho, aunque fuera ya online, y claro, la pérdida de él supuso perder Reino Unido. Hemos rescatado a la profesora Elvira Bramón. ¿Por qué? Porque es catalana, es castellano, nos interesa. Lo que pasa es que, por ejemplo, su línea de investigación es la genética en esquizofrenia, ¿vale? Entonces, no es el foco anterior de estigma, de trastornos mentales graves, de necesidades, pero creemos que se puede aportar. Entonces, siguiendo en esta línea, vamos para adelante.
Finalmente, esta es España. Bueno, el doctor Francisco Torres sigue, aunque está jubilado. Si basamos la red en personas, podemos estar todos los que queramos seguir participando. Aquí a la izquierda mía está mi grupo de investigación. Hay una persona de la Universidad de Cádiz con la que colaboramos hace muchísimos años, y se ha incorporado también una persona que trabaja en la unidad en la Universidad de La Rioja, al ser una universidad online. Ella, por ejemplo, vive en Málaga. Las áreas de interés, como he dicho, pues las hemos ampliado. Aquí ahora queremos formar red con todo el foco, o con todas las inquietudes que tengamos los que formamos parte de la red, desde la evaluación de servicios de salud mental comunitario, desde el estigma, pero el suicidio, porque no podemos trabajar también en suicidio, en adicciones, en violencia sexual, en prevención y promoción de la salud, en las bases genéticas y epigenéticas, y escuchando al compañero Bruno, o abrir el foco al tema del deporte en salud mental, que por ejemplo creo que no nos lo habíamos planteado. Entonces, no cerrarnos en algo que estaba antes más acotado. Y al hilo de esto, un estudio de hace varios años con 3 universidades, Portugal, Chile y España, hemos medido el estigma hacia personas con un trastorno mental grave en estudiante universitario. Porque otra de las cosas que nos dimos cuenta es que, siendo profesores de universidad, nuestro foco estaba mucho en los servicios de salud mental, lo cual está bien, en los usuarios, pero nosotros también tenemos nuestra labor en nuestros alumnos, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de este estudio, que ahora os comento, que tiene algunos resultados interesantes? Pues evaluar las prácticas que se ofrecen en las carreras de ciencias de la salud, lo que llamamos las prácticas externas. Los alumnos hacen 3 o 4 años, y se hace en todas las universidades, incluso en Chile, en Portugal, en el cual tienen contacto con personas que tienen algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Pues lo que hemos hecho es, como he dicho, en medicina, en enfermería, en psicología, en terapia ocupacional, en estos 3 países, medir un pre-post mediante un cuestionario que se llama el MICA, un cuestionario que está validado a nivel internacional. Hemos medido el estigma de los alumnos antes y después del practicum. Y, bueno, hemos publicado 3 artículos en el que hemos participado estos tres países, y por un lado, efectivamente, el estigma varía según las carreras. Por ejemplo, hemos encontrado en nuestro estudio que los estudiantes de psicología, por ejemplo, tienen un estigma menor que los de medicina y los de enfermería. Y a la hora de analizar el estigma pre-post, antes y después de las prácticas, efectivamente mejora la percepción que tiene el alumnado después de las prácticas. O sea, que el contacto con los pacientes ayuda a mejorar esa visión que los futuros profesionales del ámbito de la salud mental van a tener con estos pacientes. Sin embargo, mejora, como diríamos, un poco levemente. Nos gustaría que mejorara más. Entonces, ¿en qué nueva línea estamos que tiene mucho que ver con todo esto? En intervención antiestigma con personas expertas por experiencia. De hecho, en Málaga ya hemos hecho el pilotaje. Nosotros hemos invitado a usuarios de AFENES de Málaga, a que den una charla a nuestros alumnos del máster de Psicología General Sanitaria, alumnos de otras carreras, y hemos medido el estigma y nos hemos dado cuenta que mejora. O sea, que las experiencias que transmiten los usuarios ayudan muchísimo al alumnado a mejorar la visión que tiene sobre la enfermedad mental. Sabemos que en Chile se está trabajando incluso con profesionales, entonces creemos que esta es una nueva aportación de nuestra red, en la cual también se podrían meter instituciones que nos ayuden a mejorar todo este programa. Bueno, por último, tenemos la página web. La página web la estamos mejorando, la estamos actualizando. De hecho, la facultad que viene ahí, que es la mía de psicología, ya no es. Desde antes del verano nos hemos mudado a una facultad nueva, con lo cual hay que actualizarlo todo. Abajo vienen los escudos de las universidades. Como hemos dicho, trabajamos con personas, y en la red ahora queremos poner las personas, queremos actualizarlo con noticias y, como hemos dicho, crear una relación mucho más ágil. Ahora existen todos estos los webinars en los que te conectas a través de online, o sea que
que va a ser mucho más fácil la comunicación. De todas maneras, del mismo modo que os comenté que el Hospital Maristán está inaugurado, pues desgraciadamente ahora se ha caído una piedra al lado, en la calle de al lado, y ahora está cerrado, no pasar. Entonces, bueno, todo cuesta mucho tiempo, mucho trabajo, y el Maristán todavía, en este momento, parece que no se puede visitar, nuestra página web tampoco, pero yo creo que en breve, pues tanto el Maristán de Granada verá nuevamente la luz y esperemos que nuestra red también. Y con esto, pues muchas gracias a todos por vuestra atención.